¿De qué tienes miedo? De perderla. ¿Y por qué tienes miedo de perder algo que nunca tuviste, que nunca fue tuyo? Y esta conversación me rompió un poco la cabeza. Estamos a pocos días de terminar el año. Y un año que me ha exigido soltar. Soltar. ¡Qué viaje! Es un montón. Pero que me ha dado un montón. Siento que, por un lado, tenemos el universo que me está dando un montón de cosas preciosas, divinas, hermosas, y cosas que yo estoy pidiendo. Les voy a poner un ejemplo muy boludo, pero estoy viéndolo en este momento. Hace unos días, pero de días estoy hablando, y así me ha pasado con un montón de cosas. Hace unos días se me había cruzado por la cabeza que quería un reloj. No se lo dije a nadie, simplemente fue como, quiero un reloj. El 24, mi hermano me regaló un reloj. Esta cosa hermosa, divina que a mí me encanta. Y se lo pensé así, tipo estilo deportivo, me dice, para el gimnasio. Por ejemplo. Y así con un montón de cosas chiquitas y un montón de cosas muy grandes. Pero ¿qué se está pidiendo a cambio? Que termine de soltar todo lo que ya no resuena. ¿Y a qué vamos con esto? He estado analizando mucho estas situaciones y se las quiero contar y se las quiero compartir, porque obviamente la parte del soltar, no soy la única persona que lo está pensando y lo está transitando, y voy a hablar de vínculos, voy a hablar específicamente de relaciones. Es como mi reto final del año, soltar lo que ya no es. Que yo lo suelte no quiere decir que no se dé, sino que quiere decir que no depende de mí, que ya di mucho. Y es la parte de entender en el amor hasta cuánto se debe de dar, hasta cuánto se debe de hacer. Me di cuenta y he tomado conciencia de muchas cosas últimamente. Es como que estoy en un momento, en unos días de apertura impresionante, de aprendizaje impresionante. Y me copa, me gusta, porque bueno, quiere decir que va a ser un buen año el 2026. Mientras yo pueda acoplarme a todo esto que estoy viendo y estoy sintiendo, ¿qué debo hacer? Y lo estoy haciendo. Para entendernos, para entender las relaciones, los vínculos, tenemos que entender el ciclo, el comportamiento, cualquier tipo de vínculo. Amoroso, con nuestros padres, es amor al final. Con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Tenemos que entender cuál es el patrón que se está repitiendo con esa persona, con la persona que ustedes quieran. ¿Qué patrón se repite? Cuando uno identifica el patrón que se repite, lo que hay que hacer es cambiar uno, es cambiar el comportamiento de uno, para que el círculo no siga funcionando exactamente de la misma manera. Y a veces no es agarrar, tirar una bomba y decir, ¿sabes qué? Ya está, esto no va por ahí. Va a través de la conexión de uno y de la calma, de entender el patrón de comportamiento que se está generando y hacer algo distinto. Actuar uno de forma diferente y sin miedo. ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde se sigue produciendo el daño y ahí es donde se sigue produciendo el círculo. Entonces tenemos que cambiar y tenemos que sostenerlo. Y capaz que esta es la parte que más duele. ¿Por qué? Porque no queremos perder a nadie. Pero a veces es necesario para poder seguir evolucionando. Porque a veces las cosas ya no resuenan con uno. Entonces acá tenemos dos opciones. Nosotros tenemos que cambiar. Eso, nuestra actitud, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar cuando reconocemos el patrón que se repite,
debe ser distinta, debe ser diferente. Eso sí o sí hay que hacerlo. Entonces, cuando hacemos esto, van a pasar dos cosas. Una, va a ser que la persona con la cual nos estamos relacionando, de cualquier forma, entienda nuestros límites y pueda vernos, pueda ver la situación de forma diferente y se adapte a eso, o sea, se vea como algo de evolución, como de avance, ¿no? Como decir, bueno, es verdad, tenés razón, estamos repitiendo un ciclo, estamos haciéndolo de esta manera y tienes razón, hay que cambiar porque esto claramente no funciona de esta manera. Y si no, puede pasar otra cosa. Y la otra cosa que es que estos nuevos cambios, estos nuevos límites no se acepten y la vida termine diluyendo ese vínculo. Pero siempre, cualquiera de estas dos opciones en realidad suman a tu vida. Porque en la primera es una evolución, bueno, con la persona que tienes al lado, ¿por qué? Porque lo entendió. Porque realmente se comprometió y realmente tomó conciencia también de la situación que pasa, porque vamos, algo que se repite, un comportamiento que se repite, un ciclo que se está repitiendo, son dos personas que siempre actúan exactamente de la misma forma. En este caso, la otra persona y yo, claramente, actuamos de la misma manera. Uno hace algo, el otro hace... Pero al final siempre son las mismas decisiones, camufladas en diferentes contextos, pero siempre son las mismas decisiones. Entonces hay que cambiar. Entonces, bueno, si este patrón es reconocido, hay una evolución de ambas partes y hay una relación más sana. Se puede formar un vínculo más sano, es subir un escalón. Y en el caso de que la relación, de que el vínculo se diluya y exista distanciamiento, también es favorable. Porque en realidad te llevas todo el aprendizaje que vino a traerte. ¿Qué es? La reciprocidad, los vínculos sanos, el decir, marqué mi límite, esto sí y esto no, y tiene que ser marcados de forma amable, de forma amorosa, de forma coherente con la otra persona, con respeto, con amor. ¿Por qué? Porque es la mejor forma. Al enojarnos, no tiene sentido. No tiene sentido porque actuamos más por impulso. Y esos impulsos hacen que no sostengamos nuestras emociones, nuestras decisiones en el tiempo. Actuar por impulso hace que no sostengamos nuestras decisiones por ende. No sostengamos las decisiones. Está muy bueno. Entonces, también es una buena resolución. ¿Por qué? Porque la siguiente persona que tú te vayas a vincular, que te aparezca en la vida, porque bueno, si estamos hablando del amor, es fácil agarrar y decir, no, yo ya no quiero saber más nada, ya está, no. Pero a ver, todos pasamos por eso y todos sabemos que en algún punto, en algún momento, se va a aparecer otra persona. Si hablamos de amistades, es exactamente lo mismo. Si hablamos de compañeros de trabajo, es exactamente lo mismo. Alguien más va a venir, alguien más va a estar. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Es avance. A veces no es el avance que nosotros buscamos, que nosotros queremos, porque nosotros somos seres muy tercos, es real. Pero a veces, si prestamos atención, a veces no siempre, cuando prestamos atención a lo que la vida nos va dando y simplemente nos va pidiendo, abre los ojos, cambia tu actitud, date cuenta. Es como parte de retribuir también y agradecer lo que nos está dando, lo que se nos está mostrando. El amor no se mendiga, ni se prueba sosteniendo más de lo que podemos sostener. ¿Cuántos hemos estado dando mucho más de lo que se nos está retribuyendo, de lo que esta persona, de lo que las personas nos están retribuyendo? Todo lo que tú hagas, todo lo que tú sos capaz de hacer por alguien,
tienes que entender que exactamente lo mismo la otra persona puede llegar a hacer por ti. Si no lo hace, es porque no quiere, es porque no lo ve, o es porque no tiene las suficientes ganas. También está la posibilidad de la costumbre, de que esta persona está acostumbrada a que tú des, que tú estés, que te tenga ahí todo el tiempo. Entonces te está dando por sentado, está dando que toda la vida te va a tener, que tú no vas a cambiar los patrones, porque al final siempre se repite, al final siempre esta persona se sale con la suya, con lo que quiere, cuando quiere. A veces, y no estoy hablando de que sean malas personas, simplemente no toman conciencia del daño por más que se los digas, no toman conciencia de lo que generan en la vida del otro. Y eso es en base, a la apertura que tengan, a la capacidad que tengan y a la importancia que dan. A veces es simplemente eso. Solo depende de ti reconocer estos patrones y tratar de cambiarlos. Y bueno, y si esto lleva a que sientas que pierdes a esa persona, que pierdes algo, a la larga te puedo asegurar que en realidad estás ganando, porque la vida solo te quita lo que no es para ti. Y ya sé que es una frase dicha, ya sé que no la queremos escuchar cuando no nos estamos sintiendo mal o cuando queremos otra cosa, pero bueno, es la realidad. La realidad es que elegirte a ti no es ser egoísta. En realidad es darte tú mismo lo que tú te mereces. Elegirte no es egoísmo, es la base para amar sin perderte. Date tu lugar. A veces la vida nos muestra y nos refleja que debemos priorizarnos, debemos ser nuestra prioridad. Y es tan fácil decirlo y a veces es tan difícil aplicarlo. Pero date tiempo, tente compasión, busca la forma. Y si recaes, y bueno, tenés el siguiente día para volver a intentarlo. Trata de hacerlo de la forma más consciente posible, mirar las situaciones desde afuera, como si fuera una película, porque en cierto punto lo es. Es una película que se repite una y otra vez hasta que nosotros rompemos con ese círculo. Y eso nos ayuda a dar un paso más y estar un paso más cerca de nuestro destino, de nuestro camino, de nuestra verdad. Vamos.